Buenas tardes, es un placer para nosotros recibirlos a esta nueva serie de encuentros interactivos de resolución de casos clínicos en terapia cetogénica. En este primer encuentro, el tema es síndrome de West. Antes de comenzar, queremos agradecer a la doctora Marisol Toma, a la doctora Josefina Mosteirín y a la licenciada Mariana Diz, quienes serán las coordinadoras y presentadoras de la actividad. Agradecemos también al Hospital Alemán y al Hospital Fernández y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. La doctora Marisol Toma es médica neuróloga infantil, coordinadora del programa de terapia cetogénica del Hospital Juana Fernández y del Hospital Alemán. La doctora Josefina Mosteirín es médica nutricionista infantil del equipo de terapia cetogénica del Hospital Fernández y del Hospital Alemán. Y la licenciada Mariana Diz es licenciada en nutrición del equipo de terapia cetogénica del Hospital Fernández y del Hospital Alemán. Así que presentando a estas tres excelentes profesionales, damos por inicio a la actividad. Bueno, gracias Daniela. Primero, buenas tardes a todos. Obviamente, gracias por la participación. Especial agradecimiento a ViLife por fundamentalmente favorecer la interdisciplina con estas actividades, también por la convocatoria a nuestros equipos de trabajo y obviamente por todo el soporte que nos está brindando para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Hoy vamos a dar apertura al ciclo de encuentros interactivos de resolución de casos clínicos. Nuestro tema que vamos a abordar y que elegimos es la terapia cetogénica en lactantes con síndrome de West. Vamos a intentar un poco ver qué pasa de la teoría a la práctica en el trabajo cotidiano. La siguiente, Marian. Nuestro objetivo va a ser, mediante la resolución de casos clínicos, discutir el abordaje terapéutico en las diferentes etapas de la terapia cetogénica, predieta, inducción y mantenimiento de pacientes lactantes con síndrome de West, y vamos a intentar en esta presentación y junto a ustedes delinear características distintivas dentro de una misma población, dependiendo de la etiología del síndrome de West. Vamos a presentar pacientes con etiología estructural y etiología genéticamente determinada, o sea que vamos a correr las causas idiopáticas y vamos a buscar ver si hay coincidencias en estos perfiles de pacientes. Lo vamos a hacer mediante la resolución, como les dije, de casos clínicos. Vamos a presentar lactantes con síndrome de West, vamos a ver dos etiologías estructurales relacionadas a stroke perinatal, una cromosomopatía y una mutación del gen de sintaxina. No se asusten, voy a tocar algunos aspectos fundamentales que nos van a abrir después al diálogo y a la discusión. El primer paciente con síndrome de West, de etiología estructural, es el diagnóstico de un evento vascular isquémico perinatal, debuta con su primera convulsión a los 3 meses de vida, inicia con tratamiento con levetiracetam con una adecuada respuesta, y al 5º mes de vida aparecen los espasmos con ipsarritmia. Vamos a ver qué pasa por múltiples esquemas de fármacos antiepilépticos. Recordemos que para síndrome de West, habitualmente vigabatrin, ACTH son esquemas de primera línea. En segunda línea aparece la terapia cetogénica, no es un tratamiento que se debe indicar de forma individual, sino siempre acompañando a tratamientos de primera línea. En este caso, este paciente había recibido una polifarmacia interesante con uso prolongado de benzodiazepinas, también recibió corticoides, y ante la falta de respuesta se inicia al 8º mes, o sea 3 meses posteriores al diagnóstico de síndrome de West, la terapia cetogénica. La siguiente. Acá vamos a ver las características del trazado, ondas de alta amplitud con atenuación del voltaje, esto es lo que encontrábamos, y en la imagen vamos a ver una extensa lesión córtico-subcortical en el hemisferio izquierdo, con una dilatación del ventrículo lateral izquierdo y retracción del parénquima contralateral, una imagen secular extensa, cavitada, obviamente responsable de este patrón eléctrico. La siguiente, por favor. El segundo paciente es un paciente que debuta con un evento vascular isquémico, también en el momento perinatal, consulta al 6º mes de vida en la guardia del Hospital Alemán por espasmos en flexión, sin ningún otro dato clínico categórico hasta ese momento. Se solicita un electroencefalograma donde aparece una hemipsiarritmia. Cuando se solicita la imagen que acompaña este diagnóstico, vamos a ver ahora en la imagen nuevamente una lesión extensa, de aspecto secular vascular, también de territorio de arteria cerebral media como el paciente anterior. En este paciente lo interesante es que inicia inmediatamente tratamiento con vigabatrina y vamos a llegar a una dosis de 200 miligramos por kilo por día en 10 días, y frente a la falta de respuesta se indica, conversándolo previamente con la familia, el inicio de la terapia cetogénica.
Acá vemos la lesión nuevamente, extensa, cortical, responsable del trazado eléctrico que les comenté. La siguiente, por favor. El tercer paciente es un paciente con una cromosomopatía, una trisomía de cromosoma 21, va a consultar a los 4 meses por primera vez a una guardia por espasmos en flexión. Hay una demora en lo que es el diagnóstico, la mamá lo que refiere es que tiene dificultades para poder hacer los estudios complementarios, para conseguir un nuevo turno con un neurólogo. Al 6º mes aparece el diagnóstico de síndrome de West. El paciente recibe un tratamiento con dosis subterapéuticas y con nuevamente un inadecuado seguimiento, básicamente por la ausencia de poder conseguir los turnos. Nos encontramos cuando planteamos la terapia cetogénica con un paciente con hipotonía severa, con un trastorno severo de la integración sensorial, sin una sedestación estable, con muchas dificultades en el tono, en la postura y en pautas de alimentación. Al 9º mes se inicia la terapia cetogénica. Y el último paciente es un paciente con una causa genéticamente conocida, es una mutación del gen de sintaxina, un paciente con una encefalopatía epiléptica del desarrollo. Acá aparece este concepto nuevo que ahora vamos a revisar rápidamente, un paciente que nace prematuro de 26 semanas, con mucha complejidad en su periodo neonatal, 32 días con nutrición parenteral, asistencia respiratoria 26 días, inicia con una encefalopatía epiléptica de la primera etapa, de paroxismo supresión, con esta permanencia prolongada en la unidad de terapia intensiva. Al examen neurológico nos vamos a encontrar con un paciente con hipotonía severa, con escaso contacto visual, con una succión muy deficiente, pero alimentándose aún así por vía oral. Su diagnóstico de su siguiente encefalopatía epiléptica que está descrito en este perfil, que tiene que ver con mutación de genes transportadores de vesículas como es sintaxina, de síndrome de West a los 9 meses, 5.5 meses de edad corregida. El paciente va a recorrer diferentes esquemas de tratamiento, de primera línea también en lo que describe la bibliografía, levetiracetam, ácido valproico, ACTH, también tenía CBD, y a los 12 meses, 8.5 de edad corregida, se indica el inicio de la terapia cetogénica. Bueno, si revisamos los 4 pacientes que recién comenté, vamos a ver que según las recomendaciones de expertos del 2018, nos encontramos frente a una adecuada selección de pacientes para indicar la terapia cetogénica. Todos los pacientes tienen diagnóstico de espasmos infantiles con ipsarritmia, se encuentra dentro de las condiciones o síndromes epilépticos que se van a ver favorecidos con una probablemente respuesta superior a otros síndromes epilépticos. La siguiente. Y antes de empezar a describir las diferentes etapas de implementación del tratamiento, les quiero contar algunos datos que me parecen interesantes y que probablemente los veamos reflejados en la evolución de estos pacientes en el tratamiento. Recordar primero que las encefalopatías epilépticas es el desarrollo, como por ejemplo esta mutación puntual de sintaxina o algunas canalopatías que a veces debutan con síndrome de West, van a tener una evolución o un deterioro psicomotor que va a ser más allá o que va a ir per se al síndrome de West. Entonces, cuando abordamos estos pacientes, vamos a tener que tener este concepto claro, porque tal vez podamos controlar la ipsarritmia, pero el paciente va a seguir agregando deterioro a su estado psicomotor. Por otro lado, también recordar un concepto importante de que la genética nos acompaña en el diagnóstico, en las mutaciones de genes relacionados a las vesículas sinápticas como sintaxina, presentan una marcada hipotonía a la hora de hacer diagnósticos diferenciales en el momento del nacimiento, cuando uno, por ejemplo, los compara con las canalopatías, SCN2A, SCN8A, que son tal vez pacientes que el tono está mejorado, y el tono en este caso, al haber tanta hipotonía, va a ser un desafío a la hora de implementar la terapia cetogénica. Otro punto importante para considerar es que aquellos pacientes con cromosomopatía, como el que presentamos, vamos a ver que tienen una hipotonía a veces marcada en el tono axial, con trastornos importantes en la integración sensorial y mucha selectividad en cuanto a la alimentación. Entonces va a ser un desafío permanente el tema de ofrecer una terapia cetogénica que sea complaciente y que sea útil en esa palatividad. Y finalmente, sí, comentarles que consideramos, frente a nuestra experiencia, casi llevamos hechos 60 lactantes con terapia cetogénica clásica, que identificar la etiología del síndrome de West no solamente nos va a permitir predecir la evolución de este síndrome de la enfermedad, sino también de alguna manera poder anticipar esos desafíos que se van a presentar durante la terapia cetogénica.
Esto simplemente para mostrarle que la dieta es eficaz para ciertas canalopatías. Esto ya lo vimos el año pasado cuando revisamos algunos puntos de encefalopatías epilépticas, canalopatía de potasio, de sodio, sin taxina, así que selección de pacientes adecuada. La siguiente. Y ahora vamos a la primera pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a pasar entonces a la primera pregunta. Vamos a utilizar después esta pregunta como disparador para los otros temas que vamos a tratar. Y de estos enunciados les pedimos que marquen la opción incorrecta. La primera opción, la dieta cetogénica clásica, es el tipo de dieta que indicaría para los 4 pacientes. La número 2, la correcta evaluación de la deglución predieta, mediante interrogatorio, video deglución y o evaluación fonoaudiológica, determinará una inducción segura. 3. En los 4 casos, descartaría mediante estudios metabólicos trastornos de la beta-oxidación antes del inicio de la terapia cetogénica por tratarse de lactantes. 4. Considerar siempre antes de la inducción ajuste de dosis de algunos fármacos antiepilépticos y rotar presentaciones líquidas a comprimidos. Bueno, ya tenemos ahí, ¿no? Las respuestas fueron repartidas, pero estamos con la número 3 como la respuesta que consideramos nosotros también. A veces surge este tema de lo que son los trastornos del metabolismo, principalmente de la beta-oxidación, y animarse a implementar la dieta cuando tal vez tenemos un diagnóstico etiológico confirmado. En el caso de nuestros pacientes con digamos, patología estructural, los eventos vasculares isquémicos o stroke estaban relacionados probablemente a vasculopatía, y no había ningún, digamos, perfil de laboratorio que nos oriente a un trastorno de la beta-oxidación, ¿sí? Digo, también es importante apoyarse en los laboratorios a la hora de definir si es necesario o no completar los estudios. En el caso del paciente con la trisomía de cromosoma 21, tampoco habíamos revisado todos sus laboratorios previos y la verdad que no había ningún indicador de que pudiese haber un trastorno de la beta-oxidación, y lo mismo en el déficit de sintaxina, que ustedes se imaginarán que este paciente debuta con una encefalopatía epiléptica a inicio temprano. Dentro del perfil de estudios de laboratorio obviamente se solicitan todo lo que es metabolismo intermedio. Pero está bien revisar este concepto porque a veces es como un factor clave para poder decidir empezar o no, si tenemos o no los estudios metabólicos. No sé si alguien quiere comentar algo, abrimos el diálogo digamos, a las respuestas. Las dejo a las chicas, no sé, el resto de las preguntas que también hubo como, ¿no? Mariam. Sí, ahora ya no veo los resultados, hubo diferencia en la respuesta, así que creo que, ahí está, gracias. El resto de las afirmaciones son disparadoras y ahora en la próxima etapa vamos a ir haciendo algún tipo de comentario respecto a cada una de ellas. Pasamos entonces a la siguiente. Bien, como la primera etapa para la evaluación de los pacientes, la preparación hacia la dieta cetogénica, tenemos la evaluación predieta, siempre apoyándonos en las guías europeas para el tratamiento de lactantes con terapia cetogénica. En la etapa de predieta, lo más importante es evaluar la historia clínica del paciente, es decir, sus antecedentes, el estado nutricional mediante la valoración con antropometría y también la valoración de la ingesta, es decir, mediante una anamnesis alimentaria y completar la historia alimentaria del paciente, considerar si su ingesta es adecuada o no. Pasamos a la siguiente. En cuanto a nuestros pacientes, los 4 lactantes presentados anteriormente, nosotros vimos que de ellos los estudios complementarios de laboratorio, de orina y de imágenes solicitados al inicio no tenían ninguna alteración, por lo cual ninguno de los 4 pacientes requirió iniciar con suplementación antes de la terapia cetogénica. Por otro lado, los valores antropométricos como peso, talla, comparados con los percentilos para su edad, en los 4 casos estaban dentro de la normalidad, es decir, los 4 pacientes se encontraban eutróficos antes de iniciar el tratamiento. Lo que surgió con mucha frecuencia en la atención de los lactantes y en estos 4 pacientes también, en las entrevistas predieta, ante la primera imagen del paciente, y como cito más adelante unas guías de las guías europeas de gastroenterología y nutrición, en el tratamiento y en la atención de los pacientes con
encefalopatía crónica no evolutiva y evolutiva, ellos mencionan como concepto que al inicio de esta entrevista o del manejo de estos pacientes, ya en la primera imagen, es decir, ya esa clinical picture que vemos, nos podemos imaginar que podrían existir trastornos o dificultades en la alimentación. ¿Y esto por qué lo decimos? Esta primera imagen clínica, pasamos a la siguiente, la relacionamos con pacientes que al examen físico, ya de solo verlos, de solo la inspección, vemos que tienen un sostén cefálico débil, o que tienen una hipotonía muscular muy marcada, que pueden presentarse incluso con cianorrea o mal manejo de secreciones y que tienen poco o escaso contacto visual. Entonces, hasta esta imagen inicial, como uno se pregunta, ¿cómo come el paciente? ¿Cómo puede ser que este niño siga comiendo vía oral? Y si esto no le está produciendo dificultades. Ante la pregunta de cómo come a los padres, en general nos encontramos con una respuesta que nos sorprende, porque en general nos responden normal. Por lo que nosotros vimos como muy necesario empezar a recabar un poco más de información y mediante una historia alimentaria, una anamnesis alimentaria bien completa, puntualizar en preguntas que nos dieran más información, es decir, cuáles fueron los antecedentes de alimentación, si el niño requirió internaciones, si anteriormente se alimentaba o se alimentó, requirió alimentación por vía enteral o parenteral, qué es lo que comen, qué circunstancia, cómo le ofrecen los alimentos, cómo viven los padres la situación de la alimentación, si es una situación estresante para ellos, si la alimentación requiere de un periodo muy prolongado de tiempo. Entonces, en la evaluación predieta lo que incorporamos, además del recordatorio alimentario, que en general nosotros lo hacemos de 3 días, incorporamos estas preguntas puntuales que los padres nos van respondiendo en las siguientes consultas y que ahí vamos entendiendo cómo es la alimentación y cuáles son las dificultades que se presentaron. Siguiente. En cuanto a estos 4 pacientes que presentó Sol anteriormente, lo que podemos ver, lo que surgió de las consultas predieta, fue que ninguno de los pacientes, salvo uno que fue el paciente que tiene el diagnóstico de la cromosomopatía, tenían abordaje por fonoaudiología. Ninguno de ellos, a pesar de que este paciente, como mencioné anteriormente, el de la cromosomopatía, tenía tratamiento con fonoaudiología, igualmente no tenía abordaje para su trastorno sensorial, que era muy marcado, ¿sí? Ninguno de estos pacientes, antes de la dieta cetogénica, habían sido evaluados por fonoaudiología mediante una videodeglución o un estudio más profundo de la deglución, a pesar de su diagnóstico de síndrome de West. Es decir, desde el diagnóstico de síndrome de West, ninguno de ellos tenía una valoración por deglución o videodeglución, de 3 o 6 meses antes de posterior a este diagnóstico. Todos los pacientes, lo que vimos, es que sí tenían síntomas clínicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ninguno tenía tratamiento para eso, y todos los pacientes referían dificultades en el hábito evacuatorio, es decir, tenían síntomas de constipación. Salvo una paciente que fue la que se mencionó anteriormente, que se requirió o se usó durante mucho tiempo antes de nuestra consulta, utilizaron benzodiazepinas para manejar sus convulsiones. Esa niña sí tenía sonda nasogástrica, pero el resto de los pacientes no tenía ningún tipo de apoyo en su alimentación y por lo tanto tampoco cumplían con las necesidades basales de hidratación. En todos los pacientes sí encontramos efectos adversos relacionados con la polifarmacia. Algo importante que me parece mencionar, volvemos un segundo al anterior, es que en el paciente de la etiología genética por la mutación del gen de sintaxina, además de su examen físico en la predieta, en la primera consulta, donde vimos esta hipotonía muy marcada, fue importante también tener en cuenta los antecedentes, como mencionaba Sol anteriormente, de la internación muy prolongada en neonatología, que esto se relacionó después con también trastornos importantes en la integración sensorial. Es un paciente que estuvo expuesto a asistencia mecánica respiratoria, se alimentó también por vía enteral, y estas internaciones prolongadas en niños tan pequeños, un antecedente de prematurez muy importante, de alguna manera determina una alteración en el desarrollo de su conducta sensorial. Pasamos a la siguiente. Entonces, como intervención predieta, lo que nosotros hicimos como equipo fue, ante las dificultades que encontramos en los pacientes en la fase oral de la alimentación, incorporamos la figura, la interdisciplina de un especialista en fonoaudiología,
a quien referimos todos estos pacientes antes de iniciar la terapia cetogénica. Más que nada, el objetivo es evaluar si esta terapia cetogénica se va a poder implementar de forma segura y efectiva. Y no solo eso, sino que ya tenemos o iniciamos el contacto con un especialista para que nos acompañe durante todo el tratamiento. En todos estos pacientes se inició en la etapa predieta tratamientos con inhibidores de la bomba de protones, específicamente con esomeprazol. Todos requirieron tratamiento para la constipación y ajustamos también en relación al tratamiento de la constipación los requerimientos basales de líquidos, y por lo que ven, estas consultas predietas fueron muy complejas y necesitamos más de 2 consultas para optimizar el estado clínico de estos niños antes de empezar la terapia cetogénica. Lo que vimos es que optimizando el estado clínico de los pacientes, aumentábamos la posibilidad de que luego la terapia cetogénica se pudiera implementar de forma más exitosa. Algo que nos costó un poco, que también requirió de varias consultas y hacer hincapié en una relación médico-paciente adecuada, fue desarraigar ese concepto que tenían los padres de que los niños comían de forma normal cuando tenían muchas dificultades. Esto también hicimos hincapié en transmitir también a la familia cuáles son las expectativas del tratamiento, de acompañarlos y de que también entiendan de que el objetivo principal para todos ellos es mejorar su calidad de vida. Siguiente. Como toda intervención que hacemos en la práctica clínica, nos apoyamos en bibliografía y por esto me pareció importante mencionar estos artículos. En el primero vemos un artículo, son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría para el manejo clínico de los pacientes con síndrome de Down. Ellos recomiendan referir a todos los pacientes, ya sea porque tienen marcada hipotonía, cualquier otro signo clínico, como por ejemplo, periodos largos para alimentarse, o cualquier otro signo clínico que los padres refieran, eso ya es indicación de realizar una evaluación de la deglución mediante videodeglución. Por otro lado, un trabajo publicado en 2018, realizado en un hospital de Estados Unidos, referente en el tratamiento de pacientes con síndrome de Down, evaluaron niños entre 0 y 6 meses, y en más de la mitad de ellos encontraron que fue necesario realizar una videodeglución para descartar aspiraciones. Como mencionaba antes, las guías europeas de gastroenterología y nutrición hicieron recomendaciones para el manejo clínico de niños con encefalopatía crónica evolutiva y no evolutiva, y ellos también consideran que es importante ante cualquier niño con este diagnóstico ya pensar que podría tener una alteración en la deglución y realizar videodeglución si hay una alta sospecha de aspiración. Siguiente. Estás muteada, Sol. Ahora sí. No, un poco, ahora vamos a mostrar un poco el rol, ¿no?, de cada uno en el trabajo cotidiano en equipo. Esto siempre destacar, ¿no?, que el equipo tiene que tener definidos los roles y que es fundamental básicamente para que el tratamiento sea lo más correcto posible, ¿sí? La idea es, obviamente, seleccionar los fármacos antes del inicio. Ustedes saben que cuando hablamos de síndrome de West, sabemos o conocemos un camino a seguir, conocemos fármacos de primera y de segunda línea, tenemos que saber cuál es la efectividad. A veces sabemos que para casos idiopáticos usamos más ACTH de primera línea, en el caso de secundarios o estructurales podemos usar vigabatrin. Recordar que las dosis, hay que llegar a las dosis máximas recomendadas para decir que el tratamiento no fue efectivo, y también respetar los tiempos. Uno no puede dejar de forma prolongada un tratamiento esperando una respuesta, si digamos, uno sabe que la recomendación es ir cambiando las indicaciones con, obviamente, este concepto de todo o nada en síndrome de West, que tenemos que detener esta encefalopatía epiléptica que probablemente va a generar un deterioro si continúa en el tiempo, ¿sí? Así que a la hora de sentarse a hablar con la familia en la predieta, conversar estos temas, si el paciente es un paciente que deriva a un neurólogo o colega, abrir el diálogo también para pensar bueno, cómo tenemos que empezar, básicamente cuál es el primer fármaco que va a retirar si logramos con la terapia cetogénica mejorar o controlar el
los espasmos y la ipsarrimia, ¿sí? Recuerden solicitar dosajes antes del inicio, nosotros lo hacemos, es de buena práctica. Algunos trabajos dicen, y también lo vemos en la práctica cotidiana, una reducción de más del 20% del dosaje, ¿sí? De este valor de rango terapéutico del ácido valproico. Recuerden que la dieta usa el mismo camino, la beta-oxidación de los ácidos grasos y consume carnitina, entonces al poner en juego dos tratamientos que van a usar la misma vía metabólica, probablemente se va a ver afectado, y lo vemos en los primeros controles, los dosajes de valproico descienden. También sucede lo mismo con el clobazam, ¿sí? Los niveles de clobazam, si bien no los dosamos, se van a ver afectados por el inicio de la terapia cetogénica. Recordar también el uso de inhibidores de anhidrasa carbónica, esto lo hacemos en la predieta, topiramato, sonizamida, Opolot. ¿Qué pasa con estos fármacos? Pueden hacer que se inhiba la anhidrasa carbónica, hay mayor riesgo de litiasis renal. Estos pacientes a veces tienen subaporte de líquidos, entonces el riesgo de que aparezcan los litos es importante. Y si uno tiene que seleccionar fármacos para retirar antes del inicio, pensemos en efectos adversos, por ejemplo el topiramato y la anorexia. Tal vez si tenemos que pensar en elegir, el valproato es más estimulante del apetito, entonces tratar de pensar en los perfiles de conducta de nuestros pacientes. Obviamente el fármaco se indica según lo que corresponda, pero pensar en los efectos adversos relacionados a la polifarmacia. Considerar factores o interacciones, charlarlo también en la consulta, va a entrar en cetosis, va a estar más somnoliento, va a ser este cuadro de gripe-like al principio, va a estar más decaído, esto es normal, avisarle a los papás, ¿sí? Que puede suceder esto, y básicamente pensar en las interacciones de otros fármacos que también pueden cambiar el estado de la conciencia del paciente. Definir con la familia, con el neurólogo de cabecera, qué fármacos van a acompañar la terapia cetogénica y sus interacciones. Me parece clave como definir un camino a seguir, ¿sí? Piensen que el paciente piensa todo el tiempo en que la ipsarrimia tiene que desaparecer, entonces poder anticipar conductas y pensar en lo que vamos a hacer es clave para poder contener también a la familia, ¿sí? Rotar presentaciones a comprimidos, y si no se puede porque hay dificultades en la oralidad o en la, en la interacción sensorial, y el paciente prefiere las formulaciones en jarabe, apoyarse en la licenciada de nutrición para que pueda hacer los cálculos adecuados, restar esto y poder de alguna manera tal vez elevar el ratio cetogénico para poder seguir utilizando jarabes. Y obviamente en nuestra experiencia, ¿sí? Si bien no figura en todas las recomendaciones, nuestros pacientes, revisando nuestra estadística, la mayoría de nuestros pacientes tiene déficit de carnitina antes del inicio, ¿sí? Porcentaje total, saturación, carnitina libre. Entonces nosotros de buena práctica suplementamos, obviamente si están con ácido valproico lo hacemos siempre, pero en los lactantes que iniciarán la dieta, suplementamos con carnitina para favorecer la beta-oxidación y la aparición de cuerpos cetónicos de forma más rápida. Había una pregunta, no sé si quieren que la respondamos ahora en cuanto a lo anterior, a lo metabólico. Alguien preguntó si en el caso de sintaxina, si uno no puede abordar el diagnóstico inmediato, ¿no sería buena práctica pedir el perfil metabólico? Claro que sí. Yo lo que les dije es que nosotros ya teníamos el diagnóstico genético, pero si no hay un diagnóstico, hay una encefalopatía epiléptica, obviamente que es de buena práctica buscar o descartar causas metabólicas. Bien. Bueno, en lo que tiene que ver quizás con el rol de la licenciada de nutrición en la etapa de predieta, nos va a tocar definir, junto con el equipo, el tipo de terapia cetogénica a implementar, la vía de alimentación y la vía de alimentación y el modo de implementación. Vamos a tener que hacer los cálculos para, a partir de la valoración antropométrica, definir qué aporte calórico vamos a darle, cómo vamos a cubrir el requerimiento proteico, y para eso vamos a seleccionar dentro de las fórmulas que existen en el mercado cuál creemos que es la más adecuada para el paciente. Todos sabemos que en el mercado hay fórmulas en polvo, hay fórmulas líquidas, algunas contienen MST, hay hidrolizadas. Tenemos que pensar cuál es la mejor para cada uno de los pacientes dependiendo de su situación puntual, pero siempre priorizando que sea el paciente que reciba el mejor perfil de grasas posible, ¿sí? Entonces las fórmulas ahí juegan como un rol bastante interesante e importante. También en esta etapa vamos a brindarle a la familia toda la información necesaria sobre el modo de implementación de la dieta, ¿sí? Contarles en qué consiste el tratamiento, cómo lo vamos a llevar adelante, qué va pasando con la alimentación a medida que van pasando los días y vamos incorporando cada vez más grasa.
Y pensando ya en un poco cómo va a ser la inducción y en estos 4 pacientes puntuales que estamos hablando, que son bastante complejos y dinámicos, tenemos que tener la claridad y la formación, digamos, como para plantearle a la familia los diferentes escenarios. En los chicos donde hay tanta complejidad, desde la predieta con todo lo que estamos viendo y el escenario que estamos planteando, hay que darles la claridad a las familias de que quizás uno piensa la inducción o la planifica de determinada manera, y una vez que se pone en marcha, podemos llegar a tener que realizar algunos cambios. Que la familia lo tenga claro esto va a ayudar bastante a ganar la confianza de la familia, a que se genere confianza dentro de todo el equipo de trabajo. Sabemos que cuando hablamos de equipo de trabajo en terapia cetogénica no nos referimos solamente al equipo médico, sino también al paciente, a los padres y a todos el resto de los profesionales o de personas que van a estar en contacto con el paciente. Esto es un poco lo que uno hace en la predieta, y ya pensando en la inducción, vamos a hacer la segunda pregunta, donde van a tener que marcar la opción correcta de estas afirmaciones. La primera afirmación dice: el objetivo de la inducción es lograr el máximo radio cetogénico 4.1 para asegurar la efectividad de la dieta. La 2, el inicio de la terapia cetogénica en lactantes es una contraindicación para continuar con la lactancia materna. 3, no es necesario realizar balances de líquidos, ingresos y egresos durante la inducción. 4, durante la inducción se entrenará a la familia en el preparado de la fórmula, manejo de los efectos adversos y control de cetonas. Muy bien, durante la inducción se entrenará a la familia en el preparado de la fórmula, manejo de los efectos adversos y control de cetonas. Esto es así. En la inducción ahora vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero son todos conceptos que se manejan en esta etapa. Vamos a seguir avanzando, pero van a ver que con lo que vayamos hablando se van a desestimar, digamos, las otras afirmaciones. A ver, ahí estaba la respuesta. Bueno, dijimos que una de las funciones que tenemos es definir el tipo de terapia cetogénica. La realidad es que en esta población no hay mucho debate ni mucho cuestionamiento acerca de qué tipo de terapia vamos a utilizar. Tenemos las guías europeas y cualquier otro trabajo que hable de terapia cetogénica en lactantes, vamos a ver que todos indican e implementan la dieta cetogénica clásica. Sí, quizás en lo que vamos a preguntarnos mucho más, y en estos cuatro casos puntuales evaluar bien, es la vía de alimentación. La vía de alimentación es la manera que tenemos de vehiculizar el tratamiento, ¿sí? O sea, todos los ajustes que venimos haciendo para que el paciente inicie de la mejor manera posible, los cálculos que hacemos de la cantidad de calorías que le vamos a dar y demás, es como en vano si no identificamos cuál es la mejor vía de alimentación para que el paciente reciba todo esto de una manera segura, primero y principal, pero también para que el tratamiento sea efectivo. En nuestros 4 casos puntuales, la pacientita que ya hablaron las chicas, que la realidad es que recibía mucha medicación y que durante bastante tiempo recibió benzodiazepinas que tienen un efecto sedativo, ya venía con la sonda nasogástrica por ese motivo, y junto con la familia lo que acordamos fue iniciar la inducción de esta manera, pero sabiendo que a medida que vaya mejorando y que podamos reducir la cantidad de fármacos, iba a ser sin ningún problema, iba a poder utilizar la vía oral. En el segundo caso, el paciente no presentaba ninguna dificultad, por lo tanto se planteó la inducción vía oral, y en el caso de la cromosomopatía y la mutación del gen de sintaxina, que eran quizás los 2 pacientes más complejos, les pedimos videodilución, que como Josefina les dijo, no la tenían. El resultado de la misma dio normal, pero sin embargo tenían características bastante significativas como para realmente pensar y evaluar cuál iba a ser la mejor vía de alimentación. En el caso de la cromosomopatía presentaba una gran selectividad y
Por tal motivo acordamos con la familia iniciar o plantear la inducción con alimentación enteral, colocándole una sonda nasogástrica, y en el caso de la mutación del gen de sintaxina, nuestra sugerencia como equipo fue iniciar con sonda nasogástrica, pero por toda la situación que Josefina les contó de la internación prolongada en terapia, que había estado con alimentación parenteral, luego enteral, cuando este paciente comenzó a alimentarse vía oral, la realidad es que la familia lo sintió como un logro, y pensar en iniciar la terapia con sonda nasogástrica para ellos era como un retroceso. Entonces, pensando un poco en esto de las expectativas, de qué espera la familia también del tratamiento y no solo lo que podemos llegar a buscar o pretender nosotras, decidimos iniciar o planificar la inducción de manera vía oral, pero planteando este segundo escenario de que si no se cumplían con ciertos requisitos que son sumamente importantes en el tratamiento, íbamos a tener que colocar la sonda nasogástrica. En esta población, en menores de 2 años, siempre la inducción a dieta cetogénica clásica la hacemos en internación. Lo que solemos hacer es que previo a esa semana donde la familia va a estar en el hospital, le damos el manual que ven acá en pantalla, lo armamos con el equipo y tiene toda la información acerca de lo que es el tratamiento, lo que implica, y la idea no es que tengan que saber todo previo al inicio, pero sí que empiecen a incorporar ciertos conceptos que van a escuchar en la diaria durante la internación. Cetosis, registro de cetonas, glucemia, el pesaje de la fórmula y demás. Como hay mucha información, nos fuimos dando cuenta que darles este manual previo a que lleguen al hospital es bastante más útil y la familia va incorporando la información de a poco. A ver, esta fue nuestra semana de inducción con los 4 pacientes. ¿Qué es lo que buscamos en la semana de inducción? Generar el cambio metabólico de manera progresiva, evaluar día a día la tolerancia, si aparece algún efecto adverso o no, o si surge cualquier otra dificultad. ¿Cuál es el objetivo puntual en esta población? Y es lo que más me interesa que vean. Por lo general, también ya habiendo tenido varios pacientes lactantes en el camino, la idea es intentar sostener registros de cetonas, ratios cetogénicos, medianamente bajos. Como ven en la pantalla, hemos llegado a 2,1, 1,5, 1, 2,5, 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que si los esperamos un poquito, con estos registros con estos ratios logran muy buenos registros de cetonas. Evitamos que pueda llegar a aparecer algún efecto adverso relacionado a que son lactantes ante un ratio cetogénico un poco más alto. Y tercero, y lo más importante, pensando en lo que viene adelante, ¿sí? O sea, esta es la semana de inducción, ellos hacen el cambio metabólico, pero queda mucho camino por recorrer. El poder manejar ratios cetogénicos un poco más bajos, donde logran un adecuado registro de cetonas, nos permite jugar un poco más con la alimentación, ¿sí? Manejar determinados alimentos donde podemos jugar con consistencias, con sabores, con texturas, y esto es sumamente importante porque pensemos que son pacientes que están en su etapa de máximo crecimiento y desarrollo, y la alimentación es un punto clave. Y si bien la alimentación en este momento y en este contexto va a estar atravesado por todo lo que implica una terapia cetogénica, tenemos que darles ese lugar y esa posibilidad de poder empezar a incorporar diferentes alimentos y empezar a armar como su camino en lo que es la alimentación. Una cosita más que quiero decir de esto, pensando puntualmente en estos 4 pacientes, la inducción en los pacientes estructurales fue sin ningún tipo de complicación. Lo que hicimos fue ir progresando en el ratio cetogénico cada 48 horas y llegamos a los ratios que ven en pantalla, y fue un poquito más dinámica la inducción en el paciente de la cromosomopatía y en la de la mutación del gen de sintaxina. El de la cromosomopatía, que inició con sonda nasogástrica,
hubo que recolocársela 4 veces en la semana porque se la arrancaba, pero al mismo tiempo no presentaba ninguna intención de alimentarse vía oral. Así que si bien no presentó ningún efecto adverso en lo referido a lo que es el cambio metabólico y demás, sí hubo mucho manejo de lo que es la alimentación enteral. Y en el otro caso, tal como quizás lo habíamos charlado con la familia y anticipado, inició vía oral, pero al tercer día, viendo los registros de la cantidad de líquidos que consumía por día, estaba muy lejos de cubrir el requerimiento basal de los mismos vía oral, por lo que tuvimos que colocar la sonda nasogástrica. Ahora sí, la tercera pregunta. Bueno, la tercera pregunta, vamos a marcar la opción correcta, y va a ser un poco la que nos va a abrir a lo que es el mantenimiento y la última etapa de la presentación. En lactantes, los controles clínicos y de laboratorio deberán realizarse al mes y luego cada 3 meses. Es esperable que el paciente modifique la vía de alimentación, así como las características de la composición durante el mantenimiento. No se pueden modificar dosis ni tipos de fármacos antiepilépticos hasta cumplidos los 6 meses del tratamiento. Y la última, la suspensión de la lactancia no modifica los rangos de cetosis por ser independientes de esta. Bueno, bien. La respuesta es esperable que el paciente modifique, así es, los lactantes. Vamos a ver un poco ahora que los controles son más seguidos, ya las guías europeas recomiendan controles diferentes al resto de la población en esta etapa de la vida. Con respecto a que no se pueden modificar las dosis, esto no es cierto, estamos hablando de una encefalopatía epiléptica que va a necesitar cambios dinámicos, aún sosteniendo la terapia cetogénica, y por otro lado, sí va a modificar la suspensión de la lactancia en los ratios cetogénicos, probablemente se vayan a disparar si la mamá tenía una abundante lactancia, y vamos a ver que se van a ver, digamos, las cetonas muy elevadas, y esto puede ser un factor adverso para el paciente. Por eso cuando aparece la suspensión de la lactancia lo vamos conversando con la familia de forma previa. Bueno, vemos la respuesta correcta. En la siguiente es la etapa del mantenimiento. Acá empieza toda esta etapa donde obviamente tal vez la dieta ya fue efectiva y ya el paciente pudo controlar el perfil electroclínico o no. Nosotros hacemos controles, les diría, a veces semanales el primer mes, y después los empezamos a espaciar un poco más. La recomendación es por lo menos cada 3 a 4 semanas. Nos parece fundamental las vías de comunicación con la familia. Estos pacientes no pueden volver al mes al control, es imposible, porque además de tener un montón de preguntas que van apareciendo cuando se externan del hospital, uno necesita controlar de forma permanente el peso, las crisis, cómo están, cómo toleran. Así que tenemos vías de comunicación que son vía mail, vía WhatsApp, y también nos comunicamos obviamente con los pediatras de cabecera. El trabajo interdisciplinario, bueno, creo que se nota en esta presentación que trabajamos y que todos tratamos de ir aportando el rol necesario en el equipo, y obviamente vamos a seguir trabajando durante el mantenimiento sobre las expectativas de la familia y obviamente las expectativas del tratamiento. La siguiente. Un poco el rol del neurólogo sigue siendo ajustar los fármacos antiepilépticos, recordar solicitar dosajes en los laboratorios de control, esto que hablábamos anteriormente, definir junto con la familia, con el neurólogo de cabecera, si es que el paciente no es propio, los fármacos a discontinuar y el esquema a sostener. Recuerden anticipar conductas, tener un plan de acción armado, esto es fundamental. El control clínico y electroencefalográfico cuando hacemos cambios. Recuerden los porcentajes elevados de recaída que pueden alcanzar casi un 66% en causas idiopáticas, 40-50% en causas estructurales. Entonces yo voy a sacar un fármaco, tengo que estar controlando que el paciente no empiece con mioclonías palpebrales, que no haga alguna crisis más focal. Digo, estar atentos a esto, evaluación clínica y electroencefalográfica. Recordar que en caso de adecuado control de crisis, la dieta, la recomendación del uso de la terapia cetogénica es para controlar este síndrome epiléptico que aparece en esta etapa de la vida. No es necesario sostener el tratamiento 2 años, sino puedo plantearle a la familia la salida, obviamente gradual, del tratamiento. Y en el caso de continuar con espasmos, este concepto también es importante, sostener la terapia cetogénica por lo menos 3 a 6 meses. Recuerden que el efecto de este cambio metabólico lo vamos a ver a largo plazo, ¿sí? El aumento de la biogénesis mitocondrial, la acción de los ácidos grasos en la brecha sináptica, la regulación de neurotransmisores, todo esto va a pasar a medida que transcurra el tiempo, ¿sí? No son cambios inmediatos. Charlarlo con la familia al momento del inicio y también,
obviamente recordarlo cuando uno está dentro del tratamiento. Y obviamente en el caso de que no haya una etiología, seguir buscando durante el tratamiento la causa, porque obviamente al tener una causa voy a poder ofrecer el mejor diagnóstico, el mejor abordaje terapéutico al paciente. En cuanto al mantenimiento de parte del licenciado en nutrición, tal como dijo Sol recién, los controles van a ser bastante más seguidos. Pensemos un poco lo que les dije recién, de que son niños que están en su etapa de máximo crecimiento y desarrollo, por lo tanto van a requerir ajustes en cuanto a calorías, ratios cetogénicos, número de comidas, bastante más seguido que quizás otro tipo de pacientes, entonces hay que verlos con mayor frecuencia y en cada uno de estos controles ir haciendo estos ajustes necesarios. También va a ser muy importante acompañar a la familia en cada cambio que presenta el lactante en relación a su alimentación, ¿sí? Ir acompañándolos en cada paso, en cada avance, y acá también me gustaría como resaltar este concepto que ya muchos tenemos, de que la idea es adaptar la dieta al paciente y no que el paciente tenga que adaptarse a la dieta, ¿sí? Ir pensando y viendo cuáles son las modificaciones que necesitamos hacer para ir respetando los tiempos y los avances en la alimentación, y que los padres realmente sientan que esto lo consideramos, lo tenemos en cuenta y que se puede hacer más allá de estar en una terapia cetogénica. Y también muchas veces nos va a pasar, y nos pasó, que es necesario adaptar la dieta a las necesidades de otros profesionales que también están involucrados en la alimentación de estos chicos, como puede ser la fonoaudióloga, una estimuladora, alguna terapista ocupacional, que muchas veces nos plantean el empezar a manejar diferentes texturas, o ver si podemos correr el horario de alguna toma o de alguna comida para que ellos estén en ese momento y lo trabajen, modificar consistencias. Todos esos ajustes también muchas veces son necesarios hacerlos, y hay que estar en comunicación permanente tanto con la familia como con estos nuevos profesionales que aparecen dentro del equipo, para trabajar en conjunto y mantener el objetivo de sostener las cetonas y controlar las crisis, obviamente. Hablando puntualmente de lo que fue el mantenimiento en estos 4 casos de los que estamos hablando, los pacientes de etiología estructural tuvieron una muy buena tolerancia y adecuación a la dieta, tanto en la inducción como durante todo el mantenimiento. Fuimos adecuando y cambiando el número de tomas a medida que íbamos avanzando. Iniciaron ambos alimentación complementaria, siguiendo las pautas que le íbamos dando desde el equipo. Por lo general lo que hacemos siempre es iniciar con que prueben, jueguen con alimentos que ya en su composición tienen un ratio cetogénico, digamos, similar al que se maneja en el tratamiento, y que de a poco lo vayan incorporando hasta quizás completar una comida, luego ir aumentando el número de comidas, y cuando todo esto ya está bastante estable, empezar a trabajar con nuevas texturas, que con ambos se pudo hacer todos estos pasos. En el caso de la cromosomopatía y de la mutación del gen de sintaxina, así como la inducción fue bastante dinámica, el mantenimiento también lo es. A lo largo del tratamiento hubo que rotar fórmulas, hubo que ir adaptando consistencias. A partir de la adaptación de esas consistencias tuvimos que ir ajustando el número de tomas, y en ambos casos decidimos incorporar MCT. ¿Por qué? Porque debido a la selectividad alimentaria que manejaban ambos y a los alimentos puntuales que quizás elegían, necesitábamos sostener quizás estos ratios cetogénicos un poco más bajos, pero siempre priorizando que haya un muy buen potencial cetogénico, que sostengan adecuados valores de cetonas, y por ese motivo, si bien todos ya consumían fórmulas que contienen determinado porcentaje de MST, hubo que incorporar un poquito más. ¿Qué observamos en todos los casos? Que en todos logramos sostener adecuados registros de cetonas en ratios promedio de 2:1,
Las cetonas se sostuvieron tanto con las fórmulas, con los alimentos y con la leche materna en la inducción en uno de los pacientes de etiología estructural. La ganancia de peso se mantuvo en todos los casos, y si bien todos iniciaron el tratamiento dentro de su peso adecuado para la edad y de su talla, todos lograron mejorar aún más el estado nutricional en relación al inicio, ya que no pensamos solamente en peso y talla, sino también en requerimiento de micronutrientes, hidratación, todos factores que también contribuyen a mejorar el estado nutricional. Bien, y en cuanto al rol del médico nutricionista en el mantenimiento, lo que nos pareció importante, este monitoreo continuo de efectos adversos, nosotros lo adaptamos a las necesidades clínicas del paciente en cuanto a la solicitud de estudios complementarios y en cuanto a la cantidad de visitas que realizamos durante la etapa de mantenimiento. Como mencionaron anteriormente, no nos ponemos, digamos, un límite establecido, sino que de acuerdo a lo que manifiesta el paciente mediante esta vía continua de comunicación que nosotros tenemos, si es necesario, directamente pautamos la consulta y en base al examen físico, a los signos, a los síntomas que detectamos, vemos si es necesario realizar algún estudio complementario más allá de los que tenemos pautados por las guías, por las recomendaciones europeas. Siempre en todas las consultas durante el mantenimiento volvemos a evaluar todas las comorbilidades, especialmente las tratadas desde la predieta. Y acá me refiero específicamente, como había mencionado al inicio, estas comorbilidades detectadas como por ejemplo la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la constipación. Todos sabemos que por las características clínicas de los pacientes, es decir, por sus diagnósticos, por esta hipotonía marcada que tienen, y además por las características de la dieta, que es una dieta con un alto porcentaje de grasa, tanto los síntomas de reflujo como los de constipación pueden, digamos, agravarse durante esta etapa de mantenimiento. Para eso hay que estar muy atento y también, si es necesario, ajustar las dosis al peso o aumentar las dosis en caso de que estos síntomas hayan empeorado, ¿sí? Acompañar mucho a la familia al iniciar la alimentación complementaria. Esto es importante porque, como explicaba Mariana anteriormente, y vi que alguien también hizo una pregunta en relación a esto, al iniciar la alimentación complementaria es importante dejar como concepto que es un proceso de aprendizaje como cualquier otro, como en cualquier otro niño también en esta etapa de su vida. Es un proceso de aprendizaje que va a requerir, de alguna manera, adaptarse a estos nuevos cambios, ser flexibles y no puntualizar en que los cambios tienen que ser de manera, digamos, tan rápida porque consideremos que el paciente todavía está con la fórmula cetogénica y esto es importante tenerlo en cuenta por la calidad nutricional que va a recibir con las fórmulas. Es decir, al iniciar la alimentación complementaria siempre hay que estar atento a incorporar la suplementación, pero esta suplementación se va a ir adaptando a la cantidad de fórmula que ingiera el paciente. Al inicio, como todavía quizás tiene una buena cantidad de tomas de fórmulas cetogénicas, ajustamos la dosis, es decir, ponemos una dosis más baja, ajustándola de acuerdo a los requerimientos. Cuando el paciente deja de consumir fórmula o la consume en menor cantidad, ahí sí ponemos la dosis completa de los suplementos. Siempre es importante evaluar en todas las consultas si se está cumpliendo con el requerimiento calórico, si el paciente ya tiene una alimentación complementaria, digamos, completa, y las necesidades basales de líquidos. En todos los casos, además del requerimiento calórico, es importante evaluar si cumple con el requerimiento proteico para asegurar el crecimiento en esta etapa del desarrollo. Evaluar siempre la tolerancia de la alimentación, esto en todas las consultas. La suplementación puede generar en algunos de estos niños que también tienen muchos trastornos de la integración sensorial que no la toleren. Es decir, en el caso puntual de uno de estos niños, hubo que encontrar una forma de presentación y una marca en particular para que pudiera ser tolerada, y esa fue la única forma que la pudimos incorporar. Importante también, como decía Mariana recién, considerar el TCM en todos estos pacientes luego de iniciar la alimentación complementaria. El TCM es muy importante en estos casos porque nos permite aumentar el potencial cetogénico, además de que mejora el aporte de ácidos grasos de mayor calidad nutricional, y también puede mejorar algunos síntomas o algunas comorbilidades que mencioné anteriormente, como la constipación.
en todas las etapas del tratamiento, como venimos mencionando reiteradamente, acompañamos a las familias y además mantenemos esta vía continua y constante de comunicación. Acompañar a las familias, como dijo Mariana anteriormente, es formar un equipo, muchas veces incorporar también a los otros profesionales de la salud que están trabajando con nosotros y evaluar siempre la mejora en la calidad de vida y la respuesta al tratamiento en todas las etapas. Siguiente. Como última pregunta, de estos enunciados les vamos a pedir que marquen la opción correcta. La número 1, la terapia cetogénica se considera un tratamiento seguro y eficaz para lactantes con síndrome de West. Número 2, la efectividad y la tolerancia de la terapia cetogénica dependerá del abordaje por un equipo entrenado con la participación activa de cada integrante en las diferentes etapas. 3, la valoración predieta y las intervenciones durante la misma facilitarán la inducción y el mantenimiento. 4, todas son correctas. Bueno, vemos que la mayoría contestó, todas son correctas. Esta es la opción adecuada. Como vimos anteriormente, la valoración predieta para nosotros fue fundamental para mejorar y optimizar las posibilidades del tratamiento con terapia cetogénica. La efectividad y la tolerancia, es verdad, depende del abordaje del equipo entrenado, y no solamente eso, sino que mantener el rol activo de cada uno de los participantes del equipo en todas las etapas del tratamiento. Y obviamente, como dice la bibliografía y como mencionamos anteriormente, la terapia cetogénica se considera un tratamiento seguro y eficaz para estos lactantes con diagnóstico de síndrome de West. Bueno, y finalmente para cerrar, primero, nada, esto de intentar como definir poblaciones dentro de una gran población. Hoy vimos que según la etiología podemos de alguna manera empezar a marcar perfiles de conducta y empezar a pensar o anticipar cómo vamos a implementar un tratamiento. Esto también tiene que ver un poco con esta medicina de precisión que buscamos todo el tiempo. Y yo recordarles con esta última lámina un poco que existen factores demostrados que van a ser modificadores del pronóstico en pacientes con esta encefalopatía epiléptica, y estos factores van a estar relacionados al neurodesarrollo y a la evolución de la epilepsia, así como sabemos que las etiologías estructurales y genéticas, o sea, las etiologías conocidas van a tener un mejor pronóstico porque vamos a poder ofrecer tratamientos más específicos. Sabemos que la edad de momento de presentación también va a marcar el pronóstico. Un paciente que inicia con epilepsia, como el paciente con esta mutación de sintaxina de forma temprana, una encefalopatía tan precoz, va a tener un pronóstico probablemente peor o muy modificado por este antecedente. Sabemos que la presencia de epilepsia previa al inicio del síndrome de West también es un factor pronóstico desfavorable, pero esto lo quiero resaltar, que es la demora en el inicio del tratamiento y el tratamiento inadecuado, ¿sí? Yo siempre digo que cuando uno toma un paciente con este diagnóstico tiene que cargárselo al hombro, con mucha felicidad nosotros, porque la verdad siempre es una responsabilidad, pero digo, tenemos que acompañarlo hasta el final, sea propio, sea de un paciente, de un médico derivador, pero tenemos que acompañarlo hasta el final, ofreciéndole lo que necesite de la mejor manera y apoyándonos siempre en las recomendaciones y en la experiencia, ¿sí? Bueno, creo que hasta acá llegamos. Muchas gracias obviamente a todos. Creo que había alguna preguntita. Sí, ahora vamos a iniciar. Muchísimas gracias primero a las tres por las excelentes exposiciones, súper claras. Y bueno, ahora vamos a dar inicio al bloque de preguntas y respuestas. Dice, ¿pudieron conservar la lactancia en los lactantes en general, a pesar de estos 4 pacientes que presentaron? Sí, por lo general todos los pacientes que reciben leche materna predieta, cuando los conocemos antes de iniciar el tratamiento, hacemos todo lo posible para en la inducción manejar y lograr adecuados registros de cetonas sin tener que interrumpirla. No recuerdo alguno con leche materna que hayamos tenido que suspender o que se haya complicado por ese motivo. Por lo general siempre lo sostuvimos y con el paso del tiempo fueron destetándose solos.
Sí, algo que me gustaría agregar respecto a esto es que sí puede generar esto que sea un poco más dinámico en cuanto al tratamiento, evaluar, por ejemplo, los registros de cetosis y adecuarlo al paciente, cuántas tomas está haciendo, si el paciente en algún momento empieza con alimentación complementaria y empieza el destete, ahí tenemos que estar muy atentos, como dijimos en un momento, de que de que la cetosis no aumente demasiado, y ahí volvemos a intervenir como para, mejor, si es necesario, modificamos el ratio cetogénico o no de acuerdo al registro de cetonas que tiene el paciente. En conclusión, es algo muy dinámico, pero que se puede hacer. Sí, y ahí, perdón, pero leí que Juli preguntó si lo hicimos a libre demanda o medido. En el caso del paciente que estamos presentando, fue a libre demanda, y lo que hicimos fue, cuando es a libre demanda, lo que hacemos es primero priorizar que reciban las tomas de fórmula cetogénica y que después vayan al pecho, y vamos controlando todo el tiempo las cetonas. Y hemos tenido casos donde la madre se extraía la leche, y entonces hemos podido contabilizar y hacer los cálculos y formar cada una de las tomas con la fórmula cetogénica y la leche materna. Tal cual. Perfecto. Acá también tenemos la mano levantada del doctor Marcos Semprino, si quiere activar el micrófono y hacer la pregunta. Ahí estamos. ¿Ahí me activó? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. A las 3 disertantes, felicitarlas, estuvieron brillantes, sobre todo muy didácticas. Y esta es una pregunta dirigida para Marisol, por favor. Le pediría si actualizó el tema del uso de ACTH y corticoide vía oral, concomitantemente con la dieta, con las terapias cetogénicas, si es posible, y bueno, en qué condiciones, cómo debería ser en ese caso la dieta. Hola Marcos, ¿cómo estás? Gracias por participar, Marcos. Sí, vieron que el año pasado hicimos algunas intervenciones importantes con María también de revisar el tema. La verdad que cuando uno plantea estos tratamientos tiene que pensar en el concepto de sinergismo de acción. Entonces, antes era como esperamos uno que actúe y vamos con el otro y el siguiente, y la verdad que la bibliografía hoy nos apoya en esto de poder sumar mecanismos de acción para poder de alguna manera controlar más rápidamente. El uso de corticoides vía oral o de ACTH está recomendado el uso simultáneo con otros fármacos. Es más, algunos trabajos describen el uso de vigabatrin con ACTH como mejor en cuanto a la respuesta de ambos fármacos de forma individual. Y recordar que el uso de ACTH en simultáneo con la terapia cetogénica, que es un tratamiento de segunda línea, este concepto también es importante, la dieta sola no está recomendada, la dieta apoya al resto de los tratamientos. Cuando decimos la dieta es efectiva es seguramente porque empieza a interaccionar con otros mecanismos de acción. En el caso de usar la dieta en simultáneo al ACTH se puede, la verdad que para nosotros no ha sido en nuestra experiencia ninguna, digamos, situación imposible de, digamos, sortear, y los pacientes logran los rangos de cetosis adecuados. Sí, tal vez sería buena práctica, en el caso del ACTH, poder tal vez terminar el tratamiento y ahí sí plantear el inicio de la inducción, pero si hay que hacerlo en simultáneo se puede, y bueno, apoyándonos en lo bibliográfico está totalmente demostrado que es más efectivo sumar tratamientos. Excelente, muchas gracias. Nada. Acá hay una pregunta de Romina Alcalde. ¿Nos tuvieron problemas con el nivel socioeconómico para poder iniciar el tratamiento y mantenerlo? Y mira, yo te cuento que en el paciente que tenía el diagnóstico, que tiene el diagnóstico de la trisomía del cromosoma 21, tuvieron muchas dificultades los papás, y creo que el tema del todo, digamos, la pandemia como situación acompañante fue un poco detonante de estas consultas tardías, de que no consigan turnos. Esto se subestimó tal vez la primera consulta por los espasmos. Y sí, siempre aparecen problemas para autorización de fórmulas, de tratamiento. A veces, obviamente, en algunos pacientes es más fácil porque tal vez hay algo convenido y es más fácil para lograr la internación, para tener la cama, para poder empezar con el tratamiento, y en otros hay que hacer pedidos y esto a veces dilata un poco el inicio de la terapia. Sí, a veces es un problema. Sí. También en ese caso nos apoyamos mucho en el
certificado único de discapacidad que tienen los pacientes. Eso es una herramienta que nos ayuda de alguna manera. Y si el paciente tiene algún tipo de cobertura, obra social o prepaga, en general también aconsejamos, digamos, una consulta legal para que este tratamiento realmente pueda llevarse a cabo. Tenemos una pregunta de Santiago Flesler, no sé si quiere hacerla en vivo. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero felicitaciones, no sé si se escucha bien. Perfecto. Sí. Bueno, no, felicitaciones a las tres, la verdad. La pregunta era, ¿por qué les parecía? A mí me da la sensación de que la mayoría de los chicos con síndrome de West, por desgracia, no se les ofrece por ahí la segunda línea más efectiva, que es la terapia cetogénica. La mayoría de los chicos recibe vigabatrina, CTH, y cuando andan mal, irá por valproico, topiramato y así un sinnúmero de drogas, y el paciente es chiquito para estimular vagal y no tiene chance quirúrgica, y la realidad es que no se le ofrece la terapia cetogénica rápido, que por ahí es lo más efectivo cuando no responde a Sabril, a CTH. Sol lo dijo, pero me parece importante a ver qué opinan y eso. Gracias. Yo creo que, hola Santi, ¿cómo estás? Yo creo que hay conceptos, esto que plantea Santiago es muy interesante porque hay conceptos nuevos, ¿no? Yo creo que hay como cambios de paradigmas y cambios digamos, en lo que son justamente los tratamientos. Me parece que, por suerte, la gente lo está pensando un poco más y la gente entiende de que, o sea, cuando digo la gente son, digamos, los profesionales en salud y los neurólogos, digo, lo ven como un tratamiento mucho más tangible, algo mucho más cercano, porque me parece que le estamos dando también mucho más difusión y porque cuando damos una charla podemos apoyarnos en, digamos, recomendaciones de expertos o en lo que la bibliografía nos dice o en nuestra experiencia personal. Creo que hay que pensarla antes. Yo soy partidaria de ya con un primer esquema de una primera línea poder pensar en la terapia cetogénica inmediatamente por este concepto de sinergismo de acción. Y bueno, nada, que puede estar y puede convivir con el resto de los tratamientos y el paciente puede seguir escalando en otros perfiles de fármacos, o sea, no es necesario decir tiene que hacer la dieta, tiene que estar 6 meses y evaluar efectividad, todo lo contrario, ¿no? Aparece la dieta y uno sigue planificando cómo va a definir esta conducta médica. Ojalá que esto siga pasando. Me parece que estos espacios de difusión, de poder, digamos, acercarnos con la información a médicos pediatras, a médicos neurólogos que hacen más neurología en general, son claves para que el tratamiento se utilice. Buenísimo, gracias por contar la experiencia a ustedes. Laura Morel quiere hacer la pregunta en vivo. Hola. 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 Buenas tardes. Me encanta siempre en estas charlas. Yo quería preguntar si estos niños, veo que llegaron a ratios relativamente bajos, ¿verdad? 1.5, 2.5. Con algunos se tuvo necesidad de llegar a 3.1 o más. Pregunto. Gracias. Con el único que si llegan, no sé si se vio claro en el cuadro de la inducción, el único paciente por el que pasamos por una 3.1 fue en el momento de la inducción con el paciente de la cromosomopatía, que en realidad si uno se pone a pensar, no entraba en cetosis o tuvimos que ir avanzando con los ratios cetogénicos porque fue bastante complejo en el momento de la internación esto de que se sacaba la sonda todo el tiempo, entonces eso en algún punto impidió que el cambio metabólico se genere como realmente nosotras lo habíamos planteado. Tardamos más, como tardamos más, seguimos avanzando y aumentando el ratio, pero en realidad una vez que logramos estabilizarlo, de hecho tuvimos que corregir y bajar un poquito la relación porque estaba presentando registros de cetonas realmente altos. Después con todos los demás, no. Realmente a los lactantes, ya teniendo un número considerable en nuestro haber, si los esperamos,
realmente tienen muy buenos registros de cetonas con ratios cetogénicos bajos. Los otros pacientes, el paciente que está en relación cetogénica 1,5-1, como los padres tienen el compromiso de mandarnos semanalmente los registros de líquidos, de la cantidad de líquido que consume, también nos mandan los registros de cetonas. En 1,5-1 todos sus registros son arriba de 4 milimoles por litro. Uy. Así que no, en esas situaciones no hay razón para tener que seguir aumentando el radio. Sí, y eso me parece que también tiene que ver con las características, ¿no? De cuando uno puede hacer una dieta y a veces apoyarse en fórmulas cetogénicas, porque la calidad de los ácidos grasos mejoran el potencial cetogénico, y eso se ve. La verdad que a veces cuando las cetonas decaen, uno puede en la consulta, digamos, redireccionar un poco cómo se alimenta, o tratar de que se utilicen fórmulas que tienen mayor aporte de ácidos grasos. Sabemos que los triglicéridos de cadena media atraviesan directamente barrera hematoencefálica, que tiene un mecanismo de acción directo. Tenemos un montón de charlas últimamente en cuanto a esto, entonces digo, poder seleccionar el tipo de grasa y este concepto antiguo de cualquier grasa me hace que el paciente tenga cetosis, me parece que es clave y lo vemos todo el tiempo. Así que me parece que también logramos ratios cetogénicos porque la calidad de grasa creo que en muchos casos es superior. Sí, también por eso es importante tener en cuenta siempre el MST para el momento de la alimentación complementaria, porque es una herramienta que realmente nos puede ayudar en ese sentido para aumentar el potencial cetogénico una vez que los pacientes dejan la fórmula y dejan de consumir el TSM que está incluido, digamos, en esa fórmula. Bien. Acá tenemos otra pregunta. Luego de 6 meses de iniciada la dieta, ¿se podría suspender algún fármaco? Sí, lo charlamos durante la charla que fuimos avanzando. Se pueden suspender antes del inicio si no fue efectivo, si uno sostiene la dieta y seguimos con las características electroclínicas, podemos evaluar la efectividad y hacer este cambio de fármacos intratratamiento, que también a veces nos pasa con los pacientes, que los neurólogos que derivan los pacientes dicen a la familia, le avisan que no vamos a tocar nada por lo menos hasta lograr 3 meses. En el caso de las encefalopatías epilépticas es de buena práctica ir, digamos, cambiando el fármaco si realmente no fue efectivo. Y aparte, obviamente, por todos los efectos agregados de la polimedicación o de la polifarmacia, ¿no? Controlando, obviamente, que haya un cambio o no con la intervención. Bien. Acá hay una también de Julia, otra pregunta. No sé si ahora, Julia, puedes hacerla en vivo. Hola. Hola, hola. Ahora sí. Hola, chicas. Me moría de ganas de hablar, ¿vieron? No me dejaba. Vemos que estás en el mar, además. Estás a full, Julia. ¿Se me ve? No sé, no me veía yo. Bueno, no, en realidad mi pregunta era si cuando calculaban el ratio, una vez que iniciaba la alimentación complementaria, consideraban ese TCM también en el cálculo. O sea, si ese ratio bajo lo consideraban, o sea, calculando el TCM de la alimentación. Sí. Sí, perfecto. Sí, un poco lo que les dijo José, en la inducción, en los ratios que quedaron con esos ratios, con la utilización o sea, armando las tomas con fórmula, que en todos los casos elegimos fórmulas que contienen MST. Y después lo que les explicó ella, que cuando quizás empiezan a consumir menos cantidad de fórmula, el aporte de MST es algo que priorizamos y que sostenemos y que está dentro del cálculo para intentar mantener el ratio, pero seguir sosteniendo esos valores de cetonas. Perfecto. Sí. Sí, eso nosotros nos pasa también lo mismo, que se sostiene, incluso con lactancia, incluso con alimentación complementaria. Sí. Genial. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicas. Excelente la charla. Gracias. Bueno, mientras esperamos a ver si llega alguna última preguntita, les recuerdo, porque sí hubo preguntas sobre esto, esta webinar está siendo grabada, pueden denos un tiempito, pero sí va a estar subida a nuestra página web, www.belarga-mediolife.com.ar. Ahí van a profesional y a eventos, si quieren, ya están subidas todas las del año pasado, si alguno quiere repasar algún tema, están todas ahí, y denos un tiempito y van a empezar a subirse todas las de este año. Y contarles que, bueno, que este es el primer webinar de una serie de webinars que van a darse desde hoy hasta el mes de septiembre, todos los miércoles cada 15 días, siempre en el mismo horario, las 19 horas.
El próximo es el 26 de mayo, y el título es Epilepsia migratriz, que va a estar a cargo del Hospital Garrahan. Así que bueno, ya van a ir recibiendo link, flyers y link de inscripción, porque cada uno tiene su inscripción individual, y con respecto a los certificados, los vamos a mandar todos al finalizar esta jornada. Les vamos a mandar por mail todos los certificados juntos de las charlas a las cuales asistieron. Así que bueno, eso como información general de cómo vamos a organizar toda la parte administrativa, digamos. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, así que bueno, les agradezco nuevamente a la doctora Toma, a la doctora Mosteirín y a la licenciada Diz por las excelentes presentaciones de hoy. Los esperamos dentro de 15 días, y bueno, les deseamos muy buenas noches porque se hizo tardísimo, así que bueno, que tengan buenas noches y gracias por acompañarnos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.